primera hora estamos acá desde el estudio principal de Televicentro para compartir 3 horas 15 de información, mi querida Livancia. Robert, muy buenos días amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en TVC a primera hora desde muy tempranito con toda la información. Y con todo lo que usted necesita saber. Buen día, prepárese para recibir horas que tienen que ser llenas de buenas actitudes. Recuerde que estamos en semáforo amarillo y eso quiere decir de que hay que ser consecuentes con nuestros actos. Esta semana hemos visto en varias ciudades, ayer había unas imágenes de que la gente estaba totalmente como intencionada. que no pasara nada. Exactamente, y eso... No es posible, realmente hay que entender que no porque estamos en semáforo amarillo es que el virus ha desaparecido. No, el virus está y las probabilidades de contagio incluso son mucho más altas que cuando estábamos en semáforo rojo, porque ahora la gente sale y está más en contacto. Distanciamiento social es importante, así que por favor tomemos recomendaciones, seguridades. Recuerde que hay mucha gente, ha hecho 80 días de cuidado. Basta que con uno, basta con uno. Por eso hay que ser considerados con los demás, con quienes están a nuestro lado, y hay que tomar todas las medidas necesarias, incluso para que podamos ya transitar a un semáforo verde y no tendremos que retroceder. Veamos cómo está la temperatura en Quito. Aquí dice 10 grados, pero la verdad es que estamos en 6. No sé por qué siempre nos sale con temperatura. Más altas de lo normal. Debe ser en el estudio. 6 grados centígrados, algunas nubes tiene la ciudad de Quito, parcialmente nublado, humedad está en el 81% y tendremos un día con sol. Algo de lluvias a partir de las 11 de la mañana, chubascos y se mantendrá nubladito. Bueno, el clima está ligeramente extraño, eso para tomar en cuenta, para que usted sepa cómo se va a comportar el distrito metropolitano. Muy bien, entonces con esa información oportuna del clima vamos a empezar. Por favor. Les contamos que 2 actos violentos se registraron en el Cantón San Lorenzo. En uno de ellos, el comisario municipal perdió la vida, mientras que la jefa política de la localidad también estuvo en la mira de la delincuencia. Como que se trató de una muerte planificada y dirigida, el pistolero se acercó a la vivienda de Oscar Luque. Cuando este abrió la puerta, el saludo fue con varios disparos. La víctima era comisario municipal del cantón fronterizo de San Lorenzo, localidad ubicada al norte de la provincia de Esmeraldas. Existe algunas hipótesis de acuerdo a las investigaciones que se han realizado y se continúa todavía con el trabajo de campo. De acuerdo al coronel Alain Luna, comandante de la zona 1 de la policía, 2 impactos de bala dejaron malherido al funcionario municipal. Aún con vida fue llevado hasta una casa de salud donde lamentablemente dejó de existir. El gatillero estaría identificado, agentes policiales lo buscan intensamente. Se realizaron varios allanamientos en participación conjuntamente con Fiscalía, con unidades especiales de la Policía Nacional, incluso se contó con apoyo de personal de Fuerzas Armadas, sin embargo no se obtuvo los resultados positivos. El encargado de la zona descartó que el tema tenga relación con otro hecho violento. En este caso, la afectada, la jefa política de San Lorenzo, sujetos que iban a bordo de una motocicleta realizaron disparos. Los perdigones alcanzaron a un familiar de la funcionaria. Por el tipo de circunstancia, por el arma utilizada y las características, se puede presumir que no guardan relación. En el caso de la jefa política hay 4 sospechosos detenidos. Estos hechos se suman a otra muerte violenta registrada días atrás y la captura de alias Julián, sucesos en un cantón fronterizo, a donde llegarán refuerzos policiales para detener la pandemia delictiva. Posiblemente incrementemos también mayor presencia de personal y operativos conjuntos con otras instituciones. Siempre un sector fronterizo va a ser complicado. Informó Iván Casamen. En el sector de Atucucho, en el norte del distrito metropolitano de Quito, un joven extranjero murió de varios impactos de bala. En la balacera, otras 2 personas resultaron heridas. Te contamos. A la policía, los testigos y amigos del fallecido le contaron que estaban muchos de ellos festejando el cumpleaños de un conocido. La camaradería era el común denominador, pero al parecer al calor de los tragos los ánimos se encendieron y por ahí algún roce habría sido el detonante de la futura gresca. De la casa del homenajeado todos salieron sanos, pero en el camino como que se armó la grande. Aparentemente entre personas que se encontraban libando en un lugar realizando una fiesta. Sin embargo, estas personas se encontraban armadas. El informe policial detalla que una batalla campal se registró en la calle Manuel de Jesús Álvarez. Los vecinos de Atucucho llamaron denunciando el escándalo que afectaba al sector.
Cuando llegaron los uniformados, observaron a un grupo de personas rodeando el cuerpo ensangrentado que quedó en la puerta principal de su casa. Aparentemente son personas que libaban en un mismo sitio, pero que tenían algún tipo de contienda entre ellos. La víctima era un ciudadano colombiano de 27 años de edad, plenamente identificado. A la inspección en el lugar de los hechos por agentes de la DINASED encontraron al menos 6 impactos de proyectiles en diferentes partes del cuerpo. Y al momento de entrar la víctima ya a su domicilio, obviamente se produce esta situación. Las balas también alcanzaron a otras 2 personas, quienes fueron trasladadas a una casa de salud. Un amplio operativo policial se desplegó en la zona, un hecho que demuestra que la comunidad se ha relajado. Primer fin de semana con el semáforo en amarillo y el coronavirus rondando, pero la gran mayoría ha pasado a la normalidad. Con heridas menores en sus extremidades superiores. Están siendo atendidos en este momento en las casas asistenciales. El pistolero no fue localizado, pero estaría plenamente identificado. Una gresca donde las balas hablaron su propio idioma. En Quito informó Iván Gazamen. Y 6 personas fueron capturadas en Manabí tras agredir a policías que realizaban controles de toque de queda. Los enfrentamientos se produjeron en los cantones de Manta, Santa Ana y también Chone. Las imágenes captaron el momento exacto en que la policía intenta controlar un escándalo público. Ocurrió en el barrio Rumiñahui del cantón Manta, provincia de Manabí. El colombiano fue el primero que empezó con el chico el que estaba aquí. Le golpeó, entonces los policías lo fueron a apartar, entonces se le fue encima a los policías. O sea, no ha sido por culpa de ellas que ellos están presos. Es por falta de respeto a la autoridad. Según vecinos, la alerta fue dada por la pelea que iniciaron 2 hombres en plena calle. Aseguran en el sector los escándalos son constantes pese al toque de queda. Hay demasiada violencia con ellas que son mujeres adultas, discapacitadas. ¿Pero solo pasa con su familia o con cualquier vecino del sector? Yo creo que con cualquier vecino que reclame las borracheras, que reclame la bulla. Por este hecho, un ecuatoriano y un colombiano fueron detenidos. En audiencia de flagrancia en el cantón Manta se calificó como legal y constitucional, sentenciado a 5 días de prisión. Una situación similar ocurrió en Santana. 3 personas fueron capturadas tras agredir con piedras y palos a los policías de esa zona. Fueron aprehendidas en flagrancia. Se dictaminó prisión preventiva para 2 de ellos y 1 por medidas sustitutivas. El tercer caso se dio en el sitio La Crespa del cantón Chone. Un hombre fue detenido por falta a la autoridad. Tras la audiencia de flagrancia recibió 50 horas de trabajo comunitario. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Varios operativos antinarcóticos dejan como resultado la incautación de más de 2 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas al mercado negro de Europa, así como también la detención de 11 personas mismas que ahora están puestas a órdenes de autoridades competentes. Veamos. 4 sujetos que fungían como guardias en un patio de carga en Guayaquil ni siquiera se imaginaron que serían capturados por agentes policiales luego de un control preventivo en donde se localizó un vehículo tipo tráiler sospechoso. Al interior del puerto marítimo, al cual se procede a parar la marcha para realizar un control, observando al interior de la cabina a 4 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Se realiza la inspección y se ubican 28 sacos de yute en cuyo interior se visualiza varios bloques embalados con cinta. Y aunque las investigaciones no han concluido, se determinó que las sustancias tenían como destino el exterior, a través de ocultamiento en los contenedores. La investigación continúa con el fin de poder ubicar a la organización que pretendía enviar este alcaloide posiblemente hasta un puerto marítimo en el continente europeo. Asimismo, este fin de semana en el cantón Durán, sector San Miguel, se desarticuló un brazo operativo de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, luego de observar a 2 sujetos quienes en un vehículo emprendieron su marcha, realizando maniobras inusuales. Un total de 188 kilos de esta sustancia. Asimismo, pues las investigaciones continúan para identificar al resto de la organización. Pero como si fuera poco, este fin de semana en la provincia de Los Ríos también se determinó la existencia de otra organización narcodelictiva que vía terrestre transportaba una considerable cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Al inspeccionar dicho vehículo se localizó 340 paquetes rectangulares tipo ladrillo, dieron positivo para 336 kilos de clorhidrato de cocaína. Conforme a las investigaciones, esta droga tenía como destino Europa y en Ecuador el valor de la misma es de $638.400. Ahora los detenidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el trámite legal pertinente, informó Ismenia Solórzano. Y agentes del Grupo de Operaciones Especiales rescataron el cuerpo de un hombre que cayó al río Machángara, esto en el sector de Guápulo. Aparentemente se trató de un accidente. El infortunado habría estado participando de una reunión social. Al parecer, el hombre de 54 años de edad tuvo una necesidad biológica, salió de casa, se paró al filo del abismo, como aparentemente habría estado con unas copas de encima, perdió el equilibrio y cayó en primera instancia a unos 10 metros. Hasta ahí todo bien, la vegetación amortiguó la caída. Cuando en medio de la oscuridad buscaba salir, se vino lo peor, llegó a una parte donde la pendiente era pronunciada y no hubo poder que detenga su precipitación mortal. Armamos nuestro dispositivo para el rastreo a través de la técnica de búsqueda con rumbo intervenido. Familiares que se percataron que salió y no regresó lo buscaron, lo llamaron al teléfono, nunca respondió, no aparecía por ningún lado y se imaginaron lo peor y no se equivocaron. Para descender fue necesario la presencia de rescatistas del GOE, quienes en medio de la oscuridad armaron el operativo de búsqueda. Visualizan un cuerpo sin vida, aproximadamente a unos 200 metros del río Machángara. Luego de bajar más de 200 metros, divisaron una silueta en medio de las piedras. Era el cuerpo del hombre de 54 años de edad que presentaba múltiples golpes y rasguños. Lamentablemente, todo estaba consumado. Al acercarme y tomar los signos vitales, el señor no presentaba signos vitales, en posición de decúbito ventral. El trabajo de evacuación demoró algunas horas. Había que vencer el terreno irregular, la oscuridad y lidiar con los protocolos de bioseguridad. En horas de la madrugada, los rescatistas del GOE entregaron los restos a medicina legal. En un terreno irregular, caída semivertical, es un trabajo arduo, continuo que nosotros realizamos. Una partida inesperada con el semáforo en amarillo, pero al parecer los capitalinos festejan y viviendo en color verde. En Quito informó Iván Casamen. Un grupo de reos se amotinaron en la cárcel del Turia, allá en Cuenca, para exigir protección sanitaria debido a que el fin de semana se reportó la muerte de un interno a causa del COVID-19. Veamos. Según los PPL, ante la falta de respuesta de las autoridades del centro carcelario y de la provincia, estos se amotinaron, buscando a través de esta acción la atención de los entes nacionales. La posición de la mayoría de los detenidos en el CRS de Turia y de la ciudad de Cuenca fue pacífica, aunque un grupo de ellos tuvieron otra actitud. Dos fueron las peticiones que los privados de la libertad solicitaban. La primera: tenemos compañeros PPL pasados con su beneficio y sin embargo siguen detenidos. Esta fue aceptada por las autoridades y se combinará al juez a revisar las mismas. Le va a hacer conocer al señor juez de garantías. La segunda tuvo que ver con la salud de los internos y la preocupación de sus familiares por el aumento de contagios de los primeros. Que no nos permiten el ingreso de medicamentos, alimentos y protección que necesitamos para nuestra salud. Tuve información por él que el día jueves estaba infectado de esta enfermedad del COVID, pero hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Uno está en agonía en el hospital del seguro, el otro ya murió. Y hay 14 personas más infectadas y quién sabe cuántos más. Esta petición también fue aceptada y se realizará más control preventivo. Eso es la parte médica, que también está un médico ahí, que están haciendo la solicitud. Otro de los problemas que motivaron este motín fue no permitir el ingreso de cítricos y medicinas, asunto que fue solucionado. Con ello, La Paz retornó al CRS. No hay heridos, no hay secuestrados y no hay de ningún lado eventos que lamentar. Simplemente se han amotinado. Inmediatamente reaccionamos, se les ha escuchado las sugerencias y eso es todo. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Muy bien, estamos ya a las 6 de la mañana en punto. Que da la bienvenida a los que, 5:59, a los que están abriendo el ojo este momento. Así es, decirles que gracias por acompañarnos, por unirse a nuestra señal para que estén informados aquí desde tempranito.
Veamos cómo está el clima en diferentes ciudades del país. En Santo Domingo se amanece con lluvia, sensación de 21 grados centígrados. La posibilidad de que llueva en Santo Domingo está en el 93%. En Puerto Viejo se amanece con 22 grados, sensación de 24, sin posibilidades de que lluvia, pero el día estará parcialmente nublado. Allá en Azogues, 6 grados centígrados, el 67% de posibilidades de lluvia, un día entre nublado y soleado. A esta hora hay mucho frío allá en Azogues. En Ibarra, en la Ciudad Blanca, 12 grados centígrados, posibilidades de que llueva, ninguna. Tendremos un día totalmente soleado allá en Ibarra. En Salinas, en la península, 21 grados centígrados, posibilidades de lluvia en el 0%. Amanece Esmeraldas y Atacames con 23 grados centígrados, posibilidades de que llueva en el 90%. A esta hora existen chubascos en el área. Riobamba, 9 grados centígrados, 64% de posibilidades. Será un día nublado y con lluvia, se llegará hasta 17 grados. En Tulcán, 19 grados será la máxima, 23% de posibilidades de lluvia. Hay chubascos en distintas zonas de Tulcán. Loja, 16 grados, se amanece con 21 posibilidades de lluvia, el 27%. Está nublado en Machala, 22 grados centígrados, también nublado, y la posibilidad de lluvia, ninguna. En Ambato, 6 grados centígrados, 70% de posibilidades de lluvia. En Manta, amanece con chubascos, 29% de posibilidades de que llueva, 22 grados centígrados. Cuenca, 6 grados centígrados, máxima de 67 máxima de 6, 67% de posibilidades de que llueva allá en Cuenca. Hoy amaneció sin lluvia, pero en Guayaquil finalmente 22 grados centígrados. Aparece el puerto de Guayaquil. Posibilidades de que llueva, ninguna. Será un día nublado allá en Guayaquil. Bueno, parece que en toda la mayoría de provincias va a ser frío, así que toca abrigarse, por favor, a salir con todas las chompas necesarias de su casita, pues hay que cuidarse también del frío, aparte del COVID-19. Viviendo un día a la vez, póngale buena energía, póngale ganas para que las actividades que vamos a realizar tengan un buen fin cuando terminemos este día 9, ¿no? 9 de junio. Así es. Bueno, vamos a empezar ya con la información y les contamos que continúan las investigaciones para conocer detalles del accidente que sufrieron los ocupantes de una avioneta de matrícula ecuatoriana en Perú, cerca de la frontera con nuestro país. El piloto falleció y uno de los ocupantes, que era buscado por la justicia ecuatoriana, está hospitalizado. Alguien por servicio que se comunica urgentemente con bomberos, hay una avioneta que se ha caído. Según la policía peruana, el impacto ocurrió a las 6 de la mañana con 30 minutos y lo primero que hicieron fue darle los primeros auxilios a los heridos. Uno de ellos, el piloto, falleció cuando era trasladado hasta un hospital. Los uniformados también trasladaron a 2 hombres y a una mujer. Todos fueron internados en un sanatorio cercano, en Tumbes. Uno de los hombres y la dama están en regular estado. Uno sí está en estado un poco difícil. La avioneta inmediatamente ha sido intervenido, se ha acordonado el lugar. Dentro de la avioneta iba César Nicolás Rodríguez Pontecilla. En otro asiento, Jocelyn Daniela Mieles Zambrano, ex reina de belleza, y su novio, Daniel Salcedo Bonilla, ese último buscado por la justicia ecuatoriana, quien supuestamente sería el nexo entre hospitales del IES y proveedores para la compra de insumos médicos con supuestas irregularidades. La ministra María Paula Romo mencionó en un tuit que colabora con su par en Perú, pues entre los heridos se encontrarían 2 personas relacionadas a la investigación penal, a proveedores y directivos de hospitales públicos. Él sería el dueño de la casa en la que estaría viviendo durante la emergencia sanitaria, Agdalá Bucaram Puley, en Miami. Eso respondió cuando le preguntaron ese domingo sobre ese tema. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Y en cuanto a la avioneta, la Dirección General de Aviación Civil confirmó que la aeronave es de modelo Piper y que la matrícula es HCBLO, matrícula que al parecer había sido alterada. Esa era utilizada para operaciones de fumigación en una camaronera. La avioneta es de propiedad de Alfredo Adunciade, quien respondió en Twitter que el piloto fallecido es el capitán Aníbal Fernando Cobo Castillo y que el piloto titular, registrado también en la Dirección de Aviación Civil y en la póliza de seguro, es el capitán Franklin Sarmiento, el mismo que se encuentra prófugo en estos momentos.
Daniel Salcedo está en cuidados intensivos según medios de comunicación de Perú. Y cerca del caserío El Bendito, donde se registró el siniestro, habían varias maletas. El inicio de la ruta de vuelo fue Guayaquil y aún se desconoce a qué lugar tenían planificado aterrizar y por qué se originó el accidente a pocos kilómetros de la frontera ecuatoriana, informó Charlie Pisa. Tras conocerse el accidente aéreo que involucra a una aeronave ecuatoriana, varios nombres de quienes tripulaban salieron a relucir, entre ellos el de Daniel Salcedo Bonilla, este joven empresario que se encuentra involucrado en presuntos actos de corrupción en torno a la compra de insumos médicos de hospitales de el IES. Veamos. Varias de las personas accidentadas en Tumbes estarían relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. La información fue corroborada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En ese sentido, se sabe que el joven empresario Daniel Salcedo Bonilla es uno de los que se encontraba en la avioneta. Salcedo actualmente está involucrado en la trama de corrupción relacionada con los sobreprecios en hospitales del IES. Independientemente de esta investigación que la justicia desarrolla, Salcedo se ha mostrado como un solvente empresario. Así, en la página de la Superintendencia de Compañías se puede observar que forma parte de al menos 9 empresas en donde la inversión a las mismas mantiene millonarias sumas de dinero. Es de este mismo joven quien, a diferencia de años anteriores donde canceló entre $0 y $200 por impuesto a salida de divisas, entre 2018 y 2019 pagó $37.638 por el mismo concepto. De otra parte, además del escándalo por el supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos en donde estaría involucrado, sobre Salcedo en 2016 hubo una denuncia por tráfico de influencias. Según información de un medio impreso que asegura haber entrevistado a Jocelyn Mieles, otra de las ocupantes de la avioneta accidentada en Perú, la situación de salud de Daniel Salcedo Bonilla sería complicada y estaría en terapia intensiva. Informó Javier Rosero. A esta hora, Sofía Vintimilla nos va a contar cómo está el tráfico en el sector de El Trébol, la movilidad en Quito. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un bonito día. Bueno, importante información, el día de hoy aquí en el sector del Trébol no se registra mayor carga vehicular, mucho vehículo liviano es lo que vemos y un par de taxis. Recordemos que estamos muy cerca a una de las terminales intercantonales también de este sector y también había mucho bus de transporte público usualmente en esta zona, en este sector de la capital. Sin embargo, ahora vemos que hay poca presencia de buses en relación a antes del confinamiento y además no se registra mayor carga vehicular. Esta ruta es importante puesto que conecta al sector del sur de la capital con el Valle de los Chillos, donde más se puede trasladar hacia el centro y norte de la capital. Vemos cómo las autoridades previa a este confinamiento también delimitaron de mejor manera esta zona para que realmente se pueda manejar y los vehículos puedan circular en forma de un trébol. Ya no se pueden hacer cierto tipo de giros que antes al parecer también generaban mayor congestión y es importante también decir de la Velasco Ibarra no se está realizando el contraflujo a esta hora que por lo general se daba. Ustedes ven que las vías funcionan en las direcciones predeterminadas sin ningún tipo de contraflujo. Además, debido a la poca carga vehicular, vemos que tampoco hay presencia de agentes metropolitanos de tránsito. Así amanece a esta hora la capital. Quienes tengan que salir, recuerden que hoy únicamente lo pueden hacer los números cuyo dígito termina, el último dígito de su placa en número par. Ellos son los que podrán salir de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional por esta emergencia sanitaria. Esta es la información, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Vintimilla. Recuerden, solo salen pares, así que por favor seamos respetuosos con la normativa y evitémonos un dolor de cabeza. Ali. Les contamos, pues en Quito varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes y servidores públicos se movilizaron en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Una nueva jornada de movilizaciones vivió Quito este lunes, con pancartas, puestos mascarillas, sin cumplir con el distanciamiento social. Los manifestantes se concentraron en la Caja del Seguro en el centro norte de la ciudad, en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la aprobación de la denominada ley humanitaria. Para exigirle al gobierno que vete y archive la mal llamada ley humanitaria, donde se le ha realizado la flexibilización laboral en nuestro país. La marcha protagonizaron varias centrales sindicales de trabajadores, estudiantes, docentes, servidores públicos y otros sectores. Solicitaron que cesen los despidos en el país. Siguen despidiendo a los trabajadores de 30 años de servicio en el sector público y en el sector privado. No estamos de acuerdo con la ola de despidos masivos, con la reducción salarial
con el recorte del presupuesto a las universidades y a la educación. La marcha avanzó por la avenida 10 de agosto hasta el centro histórico. Calles aledañas al Palacio de Carondelet fueron cercadas. Los dirigentes sindicales anunciaron nuevas jornadas de protesta a escala nacional si no son escuchados. Vamos a salir a las calles las veces que sean necesarias para hacer sentir la voz del pueblo. Informó Priscila Cadena. Con carteles en mano y gritando consignas, decenas de jubilados de las Fuerzas Armadas exigieron sus pagos de pensiones durante plantones y marchas ejecutadas en las principales calles de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Así fueron recibidos un grupo de jubilados de las Fuerzas Armadas por parte de elementos de la Policía Nacional. Esto sucedió en pleno centro de Guayaquil. La policía impidió por varias ocasiones su paso, pero en medio de gritos y empujones, estos avanzaron. Esas personas, pese a la pandemia, salieron con mascarilla y solo exigen el pago de sus pensiones. Desde febrero el Estado le debe al IFA las pensiones de todos los pensionistas, valga la redundancia, de Fuerzas Armadas. Y ya no tenemos para comer, ni para medicina. Y muchas medicinas aquí no le dan, porque las medicinas caras, el IFA no da, solo medicinas baratas da, caras no hay. Por ejemplo, para el Parkinson no dan. Combatí, salimos heridos de algunos compañeros y no fuimos reconocidos realmente. Pero no estamos diciendo que nos paguen por haber ido a combatir, porque eso es nuestro deber. Ahora lo que estoy pidiendo es que nos paguen nuestro sueldo. Incluso esta mujer, llorando, nos contó que por no pagar el arriendo del departamento, la van a desalojar. Ahorita que yo bajaba, me dijo el dueño de casa que le desocupe, váyase, me dijo, y yo no tengo a dónde irme. ¿Cuánto paga de alquiler? 450. ¿Y cuánto recibe Montepío? $200. La manifestación se concentró en pleno centro de Guayaquil, en los bajos de las oficinas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Desde allí salieron a la gobernación, donde hicieron la entrega de una carta al representante del Ejecutivo. Que va a darle trámite en forma inmediata al pedido, a la petición que estamos entregándole al señor gobernador para que en forma administrativa remita en forma inmediata al señor presidente de la República. Estaban cansados de gritar y como buenos comandos dicen que seguirán firmes, a espera de una respuesta positiva. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que la capacidad hospitalaria en la capital está al límite. Así lo asegura el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Y también el municipio de Quito, en coordinación con la Secretaría Metropolitana de Salud, realizaron toma de muestras para pruebas de COVID-19. Esto y más, al retornar, 6:12 de la mañana, 6 grados centígrados, presenta el Distrito Metropolitano de Quito. Ya venimos. Recuerde, por resolución del COE Nacional, Quito se encuentra en semáforo amarillo y los vehículos que pueden circular los martes, jueves y sábado son aquellos que terminan en placa par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Con corte hasta este lunes, el Ministerio de Salud Pública informó que existen 43.378 casos confirmados, 57.990 pacientes descartados, 3.642 fallecidos por COVID positivo y otros 2.423 fallecidos más probables por coronavirus. Además, el director del ECU 911, Juan Zapata, informó que se autoriza actividad física al aire libre con semáforo amarillo. Podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescentes y personas menores de 70 años. Las actividades permitidas serán caminar, trotar, correr. Las personas mayores de 70 años y con riesgo de enfermarse gravemente no podrán acceder a esta actividad. No se puede realizar actividad física en grupos salvo el núcleo familiar con el que convive. Está prohibido el uso de parques infantiles, parques biosaludables y barras de calistenia. Se restringe el acceso a las graderías en espacios públicos. La capacidad hospitalaria en la ciudad de Quito está al límite, así lo asegura el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, puesto que hasta el momento solo hay 6 camas para adultos y 4 hospitales y 11 camas para menores. Veamos.
En Quito, la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes con coronavirus está al límite. Así lo sostiene el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Es de 6 camas para adultos en los 4 hospitales y 11 camas en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz. Es decir, la mayor cantidad de camas en la ciudad capital están ocupadas con pacientes con COVID. Actualmente estamos en el pico de demanda de camas y de unidades de cuidado intensivo. Es decir, la reacción se evidencia luego de 3 o 4 semanas. Quien además sostuvo que frente a la alta demanda de pacientes se ha optado por incrementar la capacidad hospitalaria. Se ha expandido alrededor del 380% en el número de camas y en la unidad de cuidados de intensivos críticos, solamente para pacientes COVID-19 en la ciudad de Quito. Y es que a nivel nacional, sostiene Ceballos, existen 1.872 camas para hospitalización COVID-19, en donde hay 966 camas disponibles, es decir, un 48%. Ceballos también asegura que se ha hecho un estudio de vigilancia en Quito el pasado mes de mayo y que muchos de los pacientes confirmados con coronavirus han desarrollado inmunidad. Donde se muestra que 1 de cada 3 personas ganó inmunidad, que con la exposición desarrolló anticuerpos para la enfermedad COVID-19. Actualmente en Quito son 6 los hospitales los que pueden brindar atención para pacientes con coronavirus. Informó Marilyn Jaramillo. Y el municipio de Quito, en coordinación con la Secretaría Metropolitana de Salud, realizaron la toma de muestras para pruebas PCR de COVID-19 a 200 conductores de transporte público del corredor suroccidental. Las unidades de transporte público están entre las principales fuentes de contagio del COVID-19. La semana pasada, cuando Quito inició con semáforo amarillo, 4 conductores del transporte metropolitano dieron positivo, por lo que el Cabildo inició con la toma de muestras para pruebas PCR a más de 200 choferes del corredor suroccidental. Mira que ya hicimos 800 conductores al transporte municipal, hoy le estamos haciendo a 200 conductores de transporte público, alrededor de 3.000 conductores que tenemos que seguir buscando quién está positivo, aislando, quién está negativo, a seguir trabajando. La toma de pruebas se realizó este lunes en Chillogallo, al sur de Quito, bajo estrictas medidas de bioseguridad en coordinación con la Secretaría de Salud. Asistieron conductores de 8 operadoras del transporte público. Me parece muy bien para saber si estamos aptos para poder conducir y no poder contagiar a otras personas. Es algo lógico que debemos saber si es que estamos sanos o estamos enfermos para prevenir o para retirarse. El municipio hasta la fecha ha realizado 4.000 pruebas de diagnóstico para COVID-19 a diversos sectores. Por ejemplo, en el taxismo se encontró el 4% de positividad. Se incorpora una nueva máquina en el Hospital IOS del Sur para seguir aumentando el número de pruebas. Vamos a seguir haciendo convenios con universidades. Con respecto a la movilidad, en el primer balance de Quito en semáforo amarillo, 500.000 usuarios viajan diariamente en las unidades de transporte. El pasaje se mantiene en 25 centavos y se analiza una compensación económica para los transportistas. Pero la diferencia de personas que no se transportan, buscar una asignación económica que es al sistema de transporte público para garantizar el distanciamiento seguro de los usuarios. En 15 días se evaluará la curva epidemiológica de la capital al flexibilizarse ciertas medidas con el semáforo amarillo. Informó Priscila Cadena. De a poco, amigos, se reactiva la transportación urbana en Guayaquil. Este día lunes ingresaron 21 rutas a la terminal terrestre. Los ciudadanos conocieron los nuevos recorridos a través de la señalización ubicada por la Autoridad de Tránsito Municipal. Le contamos. Son 21 nuevas unidades que se suman a las denominadas rutas de la reactivación, con la cual se busca ampliar la oferta de movilización a los usuarios de transportación pública en la ciudad de Guayaquil. Desde este lunes 8 de junio ingresaron a la terminal terrestre. Antes eran las líneas urbanas, lógicamente ahora se llaman rutas de reactivación. ¿Por qué se llaman rutas de reactivación? Porque tienen un recorrido corto. ¿Por qué corto? Porque usted sabe que ya no pueden andar los buses con personas de pie. Desde aquí recorren todos los sectores, norte, centro y sur. La Autoridad de Tránsito Municipal permaneció en el sitio controlando de que se cumpla con todas las medidas de bioseguridad, que todo pasajero utilice la mascarilla, al igual que el conductor. Y para que el ciudadano conozca qué ruta de la reactivación debe abordar aquí en la terminal terrestre, la ATM ha colocado letreros informativos donde señala el número de ruta y también el recorrido que ésta realiza. Más que nada todo el mundo respeta el distancia. ¿Hacia dónde?
hasta Samanes. ¿Conoce la ruta que tiene que coger? Por supuesto. Yo vi en Muchalote, cogí la 165. ¿No tuvo inconveniente? No, gracias a Dios, no. Y conductor que no respete las reglas será sancionado, tal como se ha hecho en los días anteriores. Hemos retenido 12 busetas que no están autorizadas para hacer este servicio, es decir, el control lo estamos haciendo, solamente tienen que circular los buses que están autorizados para hacer este recorrido. En tanto, en las cooperativas intracantonales, de las 16 existentes, se suman 2 más, que van al Cantón General Villamil Playas. Son la cooperativa Pozorja y la cooperativa Villamil, que ambas pasan por el Cantón Playas, una vez que estos cantones ya cambiaron su semaforización a color amarillo. La atención en las demás cooperativas poco a poco se irán reactivando, de acuerdo al cambio de semáforo de los demás cantones, informó Carlos Julio Gurumendi. Y la construcción del metro de Quito se reanudó luego de 78 días de confinamiento por la emergencia sanitaria. Cerca de 1.000 trabajadores continuarán la obra que se espera inicie sus operaciones en el primer trimestre del 2020. Un 93% de ejecución tenía la obra del Metro de Quito antes de que se encendieran las alertas por la propagación del coronavirus en Ecuador, por lo cual los trabajos debieron suspenderse. Luego de 78 días de confinamiento, la construcción de este sistema de movilidad se reanudó con el 50% del total de los colaboradores. Se regresa con máximo 1.000 personas y estamos esperando que los técnicos que estaban arribando al país, que son técnicos de Corea, técnicos de China y técnicos de Colombia, puedan retornar para ya hacer las pruebas de los trenes a alta velocidad. Muchos colaboradores aseguraron que el tener un trabajo estable y poder retomar su cotidianidad les da calma. Prácticamente lo que todos los trabajadores de aquí del metro estaban esperando, que se reinicien los trabajos, porque de eso es la sustentación de su familia, lógicamente. Son 9 frentes de obra habilitados en esta primera fase. Hasta el 17 de junio se espera que los 15 accesos al metro estén listos. Aquí a todos los trabajadores pasan unos protocolos de bioseguridad en los que se les toma la temperatura, se les hace rellenar un cuestionario acerca de la sintomatología, de los contactos personales que han tenido al salir el día anterior de su jornada de trabajo. Hay que desinfectar las manos, el lavado de manos, el acceso a las instalaciones de obra se hace de manera escalonada para que no haya aglomeraciones y se respete el distanciamiento social. De acuerdo a las autoridades, estas nuevas normas de trabajo e implementación de medidas de bioseguridad representan un nuevo gasto que será contemplado en la inversión planificada para la construcción. El costo más grande que tiene el Metro de Quito por efecto de la pandemia es justamente el distanciamiento social al trabajar al 50% de capacidad. Pero estamos más o menos especificando que vamos a tener un 35% de baja en la velocidad de cierre de obra. Las operaciones comerciales del Metro de Quito se aspira inician durante el primer trimestre del año 2021, informó Sofía Vintimilla. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, indicó que aún no hay fecha definida para el paso al retorno semipresencial. Y también un nuevo paso informal fue destruido por el Ejército de Colombia, pues se percataron que decenas de venezolanos cruzan desde Ecuador hasta territorio colombiano. Ya regresamos con esta información y más. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, indicó que aún no hay fecha definida para el paso al retorno semipresencial en las aulas de clase. Aclaró que se analice este aspecto, especialmente en las áreas rurales con problemas de conectividad a Internet. Veamos. Que se está contemplando un posible retorno a la educación semipresencial, empezando por las comunidades rurales, señaló la ministra de Educación Montserrat Kramer, debido a problemas con el acceso a Internet y a dispositivos electrónicos para el formato virtual.
y en ese caso seguiríamos protocolos nuevamente, como expliqué hace un rato, protocolos por supuesto de salud, pero también que el docente se traslade a la comunidad con todas las medidas de seguridad sanitaria, eso quiere decir que con las respectivas pruebas y demás, y con todos los acuerdos con la comunidad. Pero el inicio de una nueva fase en el plan educativo por la COVID-19 aún no tiene fecha. Por lo pronto seguimos en la etapa de aprender en casa. Va a depender el proceso de semaforización, va a depender las necesidades de cada comunidad, a los acuerdos que lleguemos. Además mencionó que se apoyan en las 1072 estaciones radiales de cobertura nacional, regional y local, sumado a los 200 medios en canales de televisión. Es decir, el 93% de las familias ecuatorianas tienen acceso a esas vías por las cuales se difunde material educativo. En cambio, para los padres de familia que buscan otra forma de aprendizaje, en un total de 248.275 guías para la Sierra y Amazonía. En el caso de la costa, las guías se han ido reproduciendo más y más en la medida en que las familias las solicitan y las requieren. Entre tanto, se gestiona un plan emergente para las zonas con problemas de conectividad a Internet. En el caso puntual de la costa, se realizó un levantamiento de datos. La implementación de soluciones de Internet satelital para cobertura. En otros casos no es posible debido a la dispersión. En esos casos puntuales se considera también en coordinación con Mintel la implementación de antenas Wi-Fi, por ejemplo. Otra es la entrega de chips con acceso gratuito para teléfonos inteligentes, informó Adriana Peralta. Y padres de familia de un populoso sector de Guayaquil consideran que la primera semana de estudios de sus hijos de manera virtual en el sistema fiscal ha sido sumamente complicados. Manifiestan que la falta de internet y de dispositivos electrónicos siguen siendo los principales obstáculos. Son las 10 de la mañana y en la cooperativa Voluntad de Dios, en el sector de Monte Sinaí, mientras unos realizan sus tareas, otros caminan por sus polvorientas calles. También hay quienes ayudan a sus padres o simplemente conversan entre sí. Aquí no tenemos internet. Sí, ese es el justificativo de quienes salen de casa. Problemas para conectarse con sus profesores. Pero existe otra realidad. John y Rosa, quienes se encuentran en 9º y 5º de básica respectivamente, también tienen muchas necesidades. Sin embargo, con la ayuda de su progenitora, buscan la manera de adaptarse a este nuevo proceso. ¿Cómo ha sido esta primera semana de estudio para sus hijos? En mi caso, ha sido bien complicada porque tengo un solo móvil. Y aparte de eso, no tenemos para hacer una recarga y poder entrar en el WhatsApp. ¿Cuántas veces les pidieron conectarse? Como 3 veces y no pude. Imagínense, ya van para la segunda semana de estudio y ellos como quieras recién comienzan. Gustavo Rosales es otro padre de familia de este populoso sector del noroeste de Guayaquil. Tanto sus 4 hijos como su esposa estudian en el colegio réplica Simón Bolívar. Solamente tengo 2 celulares, se pelean por el teléfono porque uno quiere que sea el primero al deber, el otro también, mi esposa también. Es un problema así complicado. Cuando tienen clase mis hijos y le toca el mismo horario, solamente se conecta un niño o 2 niños. El resto de niños no se conecta, solamente se los deberé por medio de WhatsApp. Son las 2 realidades de los estudiantes de Monte Sinaí, donde existen más de 25.000 familias y el 70% de ellas, según estudios, no cuenta con internet ni con los dispositivos suficientes para estudiar. A pesar de ello, sus progenitores prefieren tenerlos en casa. ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes regresen a las aulas? Yo de padre, a mis hijos yo no lo mando. Informó Jorge Salazar. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. Moradores de algunos sectores de la ciudad de Guayaquil se encuentran preocupados ante la falta de atención médica en los dispensarios de sus respectivas localidades. Fuentes no oficiales les habrían manifestado que dichos controles o centros serían trasladados a otros sectores. Veamos. Estas cadenas resguardan el ingreso al centro de salud de la cooperativa Justicia Social en Mapasingue Este.
fueron colocadas por moradores tras observar que algunos funcionarios de este sitio de salud ingresaron a retirar medicinas. Hemos visto, los que estamos cerca, han venido médicos aquí, se están llevando la medicina, por eso que optamos en poner el candado. El centro de salud funcionó con normalidad durante 25 años, pero desde el inicio de la pandemia cerró sus puertas y ahora no saben en qué unidad les corresponde atenderse. Y desde ahí en adelante no hemos tenido ni un médico que nos auxilie. Y lo único que nos dicen es que no saben, que ellos ya están en otro lado. Igual situación viven en la cooperativa Gallegos Lara entre la perimetral y la vía Guayaquil-Daule. El dispensario permanece cerrado y a ellos llegaron rumores no muy alentadores. Pero aquí los moradores, la mayoría que dicen que ya no van a abrir. Nos servía bastante a nosotros aquí. En la cooperativa 9 de enero de Mapasingue Oeste también les preocupa la falta del personal médico asignado para este sector. La casa de salud permanece bajo candado. A ellos sí les manifestaron que el personal debió prestar sus servicios en grandes hospitales y que muy pronto estarían de regreso. Entonces estamos esperando. El viernes estuvieron aquí a retirar las medicinas. Y nos quedamos otra vez con los brazos cruzados ahí. Por eso que le digo que tenemos que correr a los médicos particulares. Claro. Mientras tanto, existen ciudadanos que esperan un comunicado oficial que les brinde la tranquilidad de que muy pronto volverán a contar con aquellos médicos que los atendían en el sector. Que necesitamos nuestro centro de salud. Porque en realidad hay muchos niños y personas de la tercera edad que los necesitamos. Enviamos un correo electrónico solicitando una versión por parte del Ministerio de Salud, pero indicaron que en las próximas horas obtendríamos respuesta a nuestro requerimiento. Informó José Morales. Y en Babahoyo, desde que se dio el cambio a semáforo amarillo, varias personas han perdido la vida debido al COVID, entre ellos 3 miembros de una misma familia. Algunos ciudadanos no toman en cuenta las medidas de bioseguridad. Tío ya había fallecido mientras que hacían los trámites. Rodolfo conoce de cerca el poder destructivo del COVID-19. El virus se llevó a 3 de sus familiares, su tío Marcelo Uchubanda, su esposa y su hijo. 3 familiares cercanos que fallecieron entre el 1 y el 6 de junio, luego de estar hospitalizados como portadores del virus. Imagínese usted 3 familiares en una semana, algo preocupante. Y el día miércoles que falleció mi tío, Marcelo Uchubanda, pues le pedí a mi hermano Euclides, él es Pazmiño Uchubanda, que me pasara viendo por casa para acompañar al sepelio. Y me dijo que no podía porque había también dado positivo. En Babahoyo, contando con los 3 integrantes de la familia Uchubanda, 14 personas han perdido la vida entre confirmados de COVID y sospechosos. Se observa pues cierta disminución en los contagios, disminución en la hospitalización. Es la segunda semana de Babahoyo en amarillo y Rodolfo prefiere no salir de su casa a menos que sea necesario. La gente se ha confiado y piensa que el haber pasado el semáforo amarillo es que ya estamos con total libertad de poder rehacer nuestras vidas, cosa que está errada. Están cometiendo un grave error. Pero no todos ven la vida como lo hace ahora él. Las aglomeraciones son visibles, la falta de conciencia respecto al uso de las mascarillas es evidente. Y muchos hacen cola, otros tal vez salen innecesariamente. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un joven policía de 22 años de edad impidió este fin de semana que se materialice un suicidio. Él habló con la mujer que intentó quitarse la vida y después de varios minutos ella desistió de la fatal decisión. Le contamos. Yo le doy mi palabra que no le llevo presa, señora, pero ayúdenme. El video se viralizó a través de redes sociales. Un intento de suicidio el fin de semana en el sector de Chimbacalle, pero que afortunadamente tras la mediación de la policía le hicieron cambiar de decisión a la mujer que intentaba terminar con su vida. Ya, tranquila, mi señor. Eso, ya. Fue este noble uniformado de tan solo 22 años quien convenció a la víctima. Se encontraba en un estado depresivo. El subteniente Jefferson Bunsi se graduó hace escasos 3 meses de la institución y esta
Es la primera vez que tiene que atender este tipo de emergencias. Me sentí muy feliz, sentí que salvé una vida, salvamos con mi equipo de trabajo y me sentí satisfecho de todo lo que he aprendido y bueno, una bendición de Dios que la señora haya desistido por completo de succionar. Al parecer la mujer intentó quitarse la vida porque era víctima de violencia intrafamiliar. Lloraba mucho, tenía bastante miedo y lo que nosotros más tratamos de hacer es que ese miedo se vaya y ventajosamente pudimos lograrlo. El capitán Juan Zambrano, jefe del circuito Chimbacalle, dice que los uniformados acudieron de manera inmediata al llamado de esta emergencia. Al mando del señor oficial, el subteniente Bunzi, estaban 3 personas más, las cuales conforman la unidad móvil. Afortunadamente, el pronto actuar de los gendarmes permitió que la víctima desista de su decisión. Y sí, hay finales felices y héroes terrenales que no llevan capa. Es importante es el aprecio de la vida, ¿no? La vida no tiene precio y la vida es una sola, hay que aprovecharla. Por más dificultades que tengamos, debemos salir adelante. Informó Marilyn Jaramillo. El toque de queda en semáforo amarillo inicia a las 21 horas y finaliza a las 5 de la mañana. Recuerde que si usted debe salir, el uso de la mascarilla es obligatorio. Gracias por acompañarnos. Un nuevo paso informal fue destruido por el Ejército de Colombia, la policía y una guarida indígena luego que se percataran de que decenas de venezolanos cruzan desde Ecuador hasta territorio colombiano. Además, un extranjero fue capturado en flagrancia acusado de tráfico de migrantes. Veamos. Este es uno de los límites que unen a Ecuador y Colombia de manera ilegal. Desde que se cerró el puente internacional de Rumichaca, esto se ha convertido en los pasos obligados de cientos de inmigrantes y comerciantes informales que pasan todo tipo de mercadería. Este lunes, después de una denuncia ciudadana, policía, ejército y la Guardia Indígena lograron derribar los árboles que sirven de puente y nexo entre los dos países. Tumbar algunos puentes que estaban siendo utilizados para el paso de migrantes. Trabajamos todos los días en conjunto con las diferentes autoridades. Ejército Nacional está realizando un gran trabajo con más de 200 efectivos sobre el sector del río para contener precisamente esta migración irregular que está ocurriendo a través de la frontera colombo-ecuatoriana. Tras el seguimiento que se ha venido efectuando por parte de los organismos de control, se logró detener en delito flagrante a un ciudadano venezolano que reclutaba migrantes desde Ecuador, a quienes les cobraba desde $20 a $50. Afortunadamente, gracias a esta información oportuna, se logró la captura de este sujeto, el cual fue dispuesto ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de migrantes. Esto es importante porque empezamos precisamente a dar frutos, sobre todo un trabajo de recolección de información. Mientras que los miembros de la Guardia Indígena que se encuentran en este límite de frontera denunciaron que en el lado ecuatoriano existe un considerable número de extranjeros que buscan pasar hasta Colombia y de la misma forma el paso de productos desde los dos países de manera ilegal. Hay mucha gente que incluso están haciéndose pasar por nosotros y nos están haciendo quedar mal en delante de toda la ciudadanía de Ipiales, cosa que en este momento venimos a desmentir para que la gente sepa que nosotros estamos trabajando en un punto y que nosotros estamos a favor de la gente, más no en contra ni de los que trabajan por estos sectores ni de los que vienen, los migrantes y mucho menos de los coyoteros, que son quienes están haciéndose pasar por la Guardia Indígena de nuestro sector. Para llegar a estos sitios es necesario caminar varios kilómetros. La trocha ofrece un sinnúmero de obstáculos que son sorteados con dificultad por niños, adultos y hasta mujeres embarazadas, mientras que los ilegales se dan modos para lograr cruzar mercadería de todo tipo. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Bendiga siempre. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Las sonrisas, los corazones, la alegría
todo lo que lleva esta campaña maravillosa que hemos emprendido acá en Televicentro y que gracias a ustedes, amigos queridos, y a las empresas, pues hemos logrado plasmarla en entregar algo de tranquilidad a miles de hogares de la ciudad de Quito. Entregamos más, ahora otros más. Vamos a ver a estas familias vulnerables de los sectores de La Morita 2 y de Tumbaco, y también estuvimos en La Planada, en Calderón. ¿Cómo nos recibieron? ¿Cómo los encontramos? En la siguiente nota. Veamos. Veían la campaña de TVC Te Quiere a Salvo por televisión, pero jamás se imaginaron que llegaríamos hasta su barrio, pues les parecía inalcanzable, relatan los moradores del barrio Las Planadas de San Francisco de Calderón, al norte de la capital. Digo, Dios mío, cómo han venido acá a vernos, a dejarnos un poquito, que Diosito les bendiga. Es lo más emocionante, nos sentimos de alegría, con el corazón contento, que alguien nos tome en cuenta. Gracias. Y es que frente a nuestro compromiso con la comunidad, no importa la distancia, los caminos en malas condiciones y menos el cansancio, si el fin siempre será dar una mano. Que Diosito les dé más, estamos muy agradecidos. Dios le pague por regalar las cosas. Se les agradece de todo corazón, de parte de todo mi barrio. Y a la TVC, lo agradecemos muchísimo. Que Diosito les ayude, que sigan adelante su programa. Durante nuestro recorrido conocimos el caso de Isela Castillo, una madre de 5 niños, uno de ellos John, quien padece parálisis cerebral. Debido a la emergencia sanitaria han pasado difíciles momentos al no poder salir a trabajar para tener el pan de cada día. Sin dudarlo, los visitamos en su casa con los kits de alimentos. Además nos percatamos de la necesidad de una cocina y una silla de ruedas para poder movilizarlo. Lo que parecía un sueño se hizo realidad. La necesitaba de urgencia y le doy gracias a Dios porque Él ha hecho posible esto, y a todos los que han colaborado le agradezco mucho porque realmente primero Dios, y Dios es el que mueve los corazones. Saliendo de la casa de Isela, sus vecinos de forma insistente nos solicitaban que visitemos a unas cuantas cuadras a John de 10 años, un pequeño que también padece parálisis cerebral. Pese a su discapacidad, ha desarrollado habilidades sorprendentes. Al no poder controlar sus brazos y manos, ha aprendido a escribir, dibujar y pintar con los pies. Y así lo encontramos junto a su madre, su hermano menor, a quien también pudimos entregarle las raciones de alimentos. Gracias, feliz. No. Con historias motivadoras como estas, llegamos hasta el barrio La Morita 2 de Tumbaco. Los vecinos, manteniendo la respectiva distancia y las medidas de bioseguridad, nos esperaban para recibir su kit de alimentos. Que Dios les bendiga a las personas de buen corazón que nos están ayudando. Yo le agradezco a la que nos hayan ayudado con estas cositas para todos, para mi hija. Se les hace un agradecimiento y Diosito les multiplique. No se les agradece, no saben que en mis oraciones estarán siempre todas las personas que han donado en este día. Si usted también quiere ser parte de esta campaña solidaria con la donación, sobre todo de alimentos no perecibles, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 9682-04 a nombre de la Fundación Jonathan con el RUC 1792 00 55 74 001. Con cámaras de Omar Flores, en Quito informó Adriana Rojas. Qué lindo todo esto, Ali. Así es, realmente a nosotros nos llena de alegría también ver cómo se pueden llegar a estas familias gracias a las donaciones que ustedes, amigos televidentes, y por supuesto la empresa privada han hecho para llegar a estas familias que tanto lo necesitan. Son zonas muy, pero muy pobres de la ciudad de Quito, zonas en las cuales hay mucho adulto mayor desprotegidos, a los cuales también insistentemente hemos querido dar este cobijo, esta ayuda necesaria para que sí, pues por lo menos unas horas, unos días, se mejore la actitud y el optimismo frente a esta pandemia que nos ha agarrado por todos los lados. Realmente ahí vemos familias que tienen entre sus integrantes personas con discapacidades, como tú dices, adultos mayores, que no pueden salir durante esta emergencia sanitaria porque necesitan salvaguardar su salud y no tenían cómo acceder a los recursos para comer. Entonces, con eso se ha llegado para que ellos de cierta forma estén un poco más tranquilos. Les estaremos contando más adelante en nuestras otras emisiones
cómo y en dónde estamos entregando estos kits de alimentos. Muy bien, nos vamos de esta emisión, ya vamos con el Comercio TV. Vamos a hacer un cambio nada más, ya venimos.